La cena de Navidad de la familia se volvió una pelea campal, todo por los terrenos de la abuela. Parte 1. Fue durante la cena de Navidad en casa de mi abuela, y, aunque siempre hay algo de tensión en estas reuniones, ese año la atmósfera era distinta. Más pesada. No era solo por las sillas alrededor de la mesa que parecían estar más llenas de miradas que de palabras, sino por la ausencia más grande de todas, mi abuelo. Mi abuelo falleció hace unos meses, y desde entonces, las cosas en la familia han cambiado. Él era quien, con su manera tranquila y un poco autoritaria, lograba mantener las diferencias bajo control. Pero sin él, las grietas que siempre habían estado ahí comenzaron a hacerse más evidentes. Especialmente por los terrenos. Ah, sí. Los terrenos. Una porción de tierra allá en el pueblo que, según parece, tiene un valor especial para todos, aunque nadie lo diga en voz alta. Mi abuela heredó esas tierras de su familia, y durante años mi abuelo las trabajó como si fueran el tesoro más preciado. Pero ahora que él ya no está, los terrenos se han convertido en algo más, una especie de punto de conflicto no declarado. Esa noche, estábamos todos sentados en la mesa larga del comedor. Mis tíos, mis primos, mi papá, mi mamá y, en el centro, mi abuela, con esa expresión que parecía decir que sabía perfectamente lo que iba a pasar. Todo estaba en calma. Bueno, la calma tensa que precede a una tormenta. Fue mi tía Lourdes quien rompió el silencio. Siempre es ella. Mamá, ¿ya decidiste qué va a pasar con los terrenos? Preguntó mientras se acomodaba el cabello, como si fuera cualquier tema. Pero no lo era. De inmediato, la sala entera pareció detenerse. Mi papá levantó la mirada, mis otros dos tíos fruncieron el ceño, y yo supe, en ese instante, que no había vuelta atrás. Lo que había sido una noche de abrazos forzados y risas contenidas estaba a punto de explotar. Lo curioso es que nadie respondió de inmediato. Fue como si cada uno estuviera evaluando cuánto podía decir sin que la conversación se desbordara. Incluso mi abuela, que siempre tenía una respuesta lista para cualquier cosa, guardó silencio. Mi papá fue el primero en reaccionar. Puso su servilleta en la mesa, cruzó los brazos y lanzó una mirada que yo conocía bien. Esa que usaba cuando quería marcar territorio. ¿Y por qué tanta prisa, Lourdes? Preguntó, con un tono que pretendía ser tranquilo, pero no lo era. No es prisa, solo es sentido común, respondió mi tía, manteniendo esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Papá ya no está, y mamá no puede manejar todo sola. Es mejor hablarlo ahora que esperar a que las cosas se compliquen. Ahí fue donde todo cambió. Hasta ese momento, la conversación había sido incómoda, sí, pero todavía estaba dentro de los límites de la cordialidad. Sin embargo, la mención de mi abuelo fue como abrir una compuerta. Mi abuela levantó la mirada, con ese gesto que siempre usaba cuando alguien decía algo que no le gustaba. Tus papás no trabajaron esas tierras solos, interrumpió mi tío Raúl, el segundo de los hermanos, con el ceño fruncido. Yo pasé años ayudándoles. No creo que necesitemos discutir mucho para saber quién merece quedarse con ellas. Ah, ¿sí? ¿Ayudaste? Respondió mi papá, apoyando las manos sobre la mesa. Porque yo recuerdo que pasaste más tiempo en la ciudad que en el rancho. Eso no tiene nada que ver, intervino Lourdes, ahora con un tono más cortante. El punto es que mamá necesita tomar una decisión. No podemos quedarnos esperando. Y así, lo que había empezado como un comentario supuestamente inocente, se transformó en una discusión donde cada palabra era un dardo envenenado. Mis primos, sentados junto a mí, apenas respiraban. Uno de ellos intentó sacar su teléfono para disimular, pero mi mamá le lanzó una mirada que lo hizo guardarlo al instante. Yo no pude hacer más que observar, como quien mira una partida de ajedrez donde todos están dispuestos a sacrificar las piezas con tal de ganar. Mi abuela, mientras tanto, permanecía en silencio. Su mirada iba de uno a otro, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Finalmente, habló. No es el momento para esto, dijo, con esa voz baja pero firme que siempre lograba imponer orden. Por un momento, pareció que funcionaría. Mis tíos se recargaron en sus sillas, mi papá se cruzó de brazos y Lourdes se quedó callada. Pero entonces, como si las palabras estuvieran quemándole la garganta, Raúl volvió a la carga. ¿Y cuándo va a ser el momento, mamá? No podemos seguir esperando. Ese fue el punto de quiebre. Porque mi abuela, que rara vez levantaba la voz, lo miró fijamente y respondió con más fuerza de la que cualquiera esperaba. No voy a permitir que se peleen por algo que ni siquiera les pertenece todavía. El peso de sus palabras cayó sobre la mesa como una losa. Y, por un momento, nadie supo qué decir. El silencio tras la declaración de mi abuela era tan denso que hasta las luces del árbol navideño parecían parpadear con cautela. Todos esperaban que ella siguiera hablando, pero en lugar de eso, tomó un sorbo de su café, como si la conversación no fuera con ella. Claro, ese pequeño acto no sirvió de mucho. Fue Lourdes quien decidió romper el silencio. Por supuesto que tenía que ser ella. Mamá, no me malinterpretes, pero si no tomamos una decisión, alguien más lo hará. Y tú sabes que no todos tienen las mismas prioridades. Ese comentario, dicho con una calma helada, estaba claramente dirigido a alguien. Todos lo sabíamos. Todos miramos a Jorge. Ah, Jorge. Mi tío menor. El consentido de mi abuela, aunque nunca nadie lo dijo abiertamente. El mismo que había pasado más tiempo buscando pretextos que trabajo estable.
Jorge, con su sonrisa de niño travieso y su habilidad para desaparecer cuando había problemas, estaba sentado en la esquina de la mesa, como si no entendiera que era el centro de la discusión. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntó Jorge, alzando las cejas con esa mezcla de inocencia y descaro que siempre lo había caracterizado. Tú sabes perfectamente lo que quiere decir, respondió Lourdes, cruzando los brazos. A ver, Lourdes, no empieces con tus cosas, intervino mi abuela, esta vez con un tono mucho más severo. Jorge tiene tanto derecho como cualquiera de ustedes. En ese momento, yo vi cómo mi papá y Raúl intercambiaban miradas. Era ese tipo de complicidad entre hermanos que solo surge cuando ambos están completamente de acuerdo en algo. Y lo que ambos pensaban era evidente, Jorge no tenía ningún derecho. ¿Derecho a qué, mamá? Preguntó Raúl, inclinándose un poco hacia adelante. Porque no recuerdo que Jorge haya levantado un solo dedo por esos terrenos. ¿Y eso qué importa? Replicó mi abuela, ahora visiblemente molesta. Es mi tierra, y yo decido lo que hago con ella. Ahí estaba. La preferencia de mi abuela por Jorge, expuesta frente a todos. No era la primera vez que sucedía, pero nunca había sido tan evidente. Entonces, ¿quieres dárselos a él? Preguntó mi papá, con una calma que era aún más peligrosa que un grito. ¿De verdad crees que Jorge va a cuidar esa tierra como lo hicimos nosotros? Jorge, que hasta ese momento había permanecido relativamente callado, decidió que era hora de defenderse. ¿Por qué todos actúan como si yo fuera un inútil? Dijo, con una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que estaba cargada de enojo. Yo también soy parte de esta familia. ¿Parte de la familia? Repitió Lourdes, soltando una risa corta y amarga. Por favor, Jorge, la última vez que fuiste al rancho fue hace años, y eso porque te ofrecieron comida gratis. El comentario hizo que varios de los primos tuvieran que ocultar risitas tras las manos. Pero mi abuela no se reía. Ya basta, dijo ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. No voy a permitir que sigan hablando así. Todos se callaron, pero la tensión en la sala era casi insoportable. Mi papá, que nunca había sido de los que cedían fácilmente, decidió hablar de nuevo. Mamá, no es justo, dijo, esta vez con un tono más serio. Nosotros trabajamos esas tierras. Lourdes, Raúl, incluso yo. Jorge nunca estuvo ahí. Si quieres repartirlas, está bien, pero no puedes esperar que nos quedemos callados y decides dárselas a él. Mi abuela lo miró fijamente, como si estuviera debatiéndose entre el enojo y la tristeza. Finalmente, habló, pero esta vez su voz era apenas un susurro. Jorge las necesita más que ustedes. Y ahí lo dijo. La declaración que todos temían escuchar, pero que, de alguna forma, ya sabían que vendría. La mesa volvió a sumirse en un silencio pesado, roto solo por el sonido de los cubiertos que alguien movió nerviosamente. Mis primos y yo apenas nos atrevíamos a respirar. No era nuestra discusión, pero estábamos atrapados en el centro de algo que llevaba años gestándose. La confesión de mi abuela cayó como una bomba. Pese a que todos lo sospechaban, escucharlo en voz alta tenía un peso completamente diferente. Jorge las necesita más que ustedes. Una frase sencilla, pero cargada de décadas de favoritismos, resentimientos y rivalidades no resueltas. Fue mi papá quien rompió el silencio esta vez. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. ¿Más que nosotros? Preguntó en voz baja, con un tono que no buscaba aclaraciones, sino enfrentarla. Mamá, ¿de verdad crees que es justo? No se trata de justicia, respondió mi abuela sin vacilar. Se trata de que yo soy quien decide qué hacer con esa tierra. Y Jorge, a diferencia de ustedes, no tiene nada. Ese comentario hizo que Lourdes se inclinara hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. ¿Nada? Repitió, casi escupiendo la palabra. Jorge no tiene nada porque nunca ha querido hacer nada. No es como si no tuviera oportunidades. ¿O me vas a decir que trabajar no estaba en sus opciones? Lourdes, la interrumpió mi abuela, entrecerrando los ojos, no voy a permitir que hables así de tu hermano. Pero Lourdes ya no iba a detenerse. Era como si el aguijón de años de contención finalmente hubiera roto la piel. ¿Hablar cómo? Respondió, en un tono que casi bordeaba la burla. Estoy diciendo la verdad, mamá. Jorge siempre ha sido tu consentido, y ahora pretendes premiarlo por no haber hecho nada mientras nosotros trabajábamos como idiotas. Cállate, Lourdes, exclamó Jorge, golpeando la mesa con un puño cerrado. Fue la primera vez en toda la noche que perdió la compostura, pero el efecto fue inmediato. Todos nos quedamos en silencio, observando cómo Jorge intentaba recuperar el control. Sin embargo, su rostro estaba rojo y sus manos temblaban de rabia contenida. Yo no pedí esto, dijo finalmente, mirando a Lourdes primero y luego a mi papá y a Raúl. No fui yo quien trajo el tema de los terrenos a la mesa. Pero ya que insisten en hablar de mí como si no estuviera aquí, déjenme aclarar algo. Si mamá decide que los terrenos son para mí, es porque confía en mí más que en ustedes. Un murmullo apenas audible recorrió la mesa. Mi papá dejó escapar una risa breve, seca y cargada de incredulidad. ¿Confiar en ti? Dijo, mirándolo fijamente. ¿Confía en ti para qué, Jorge? ¿Para vender todo en cuanto se presente la oportunidad y largarte? Porque eso es lo que va a pasar, ¿o me equivoco? No voy a vender nada, replicó Jorge, ahora levantándose de su silla. Siempre creen que saben todo,
pero no tienen idea de lo que quiero hacer con esas tierras. Ah, ¿no? Intervino Raúl, cruzando los brazos. Entonces ilumínanos, Jorge. ¿Qué planes tienes? Porque en todos estos años no hemos escuchado ni una palabra sobre tu gran visión. Jorge abrió la boca para responder, pero titubeó. Era evidente que no tenía una respuesta clara, y el silencio que siguió fue suficiente para que Lourdes se levantara también. Exactamente lo que pensé, dijo ella, tomando su copa de vino y dándole un sorbo largo antes de seguir. No tienes ni idea de lo que harías con esas tierras, Jorge. Y mamá, con todo respeto, estás tomando una decisión basada en emociones, no en lógica. Mi abuela se puso de pie. Aunque era una mujer pequeña, su presencia en ese momento se sintió enorme. Ya basta, dijo, con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Ninguno de ustedes va a venir a mi casa a decirme qué hacer. Mamá, comenzó a decir mi papá, pero ella levantó una mano para detenerlo. No. Yo he escuchado lo suficiente. Desde que su padre murió, ustedes no han hecho más que buscar excusas para pelearse. Como si él no hubiera trabajado toda su vida para mantener esta familia unida. Y ahora vienen aquí, a la cena de Navidad, a destrozar lo poco que nos queda. La mención de mi abuelo provocó una pausa incómoda. Todos sabíamos que tenía razón, pero ninguno quería admitirlo. Sin embargo, Lourdes, siendo como es, no podía dejarlo ahí. Con todo respeto, mamá, pero esto no es solo una pelea. Es una realidad. Tarde o temprano, esa tierra tendrá que repartirse, y no creo que Jorge sea la mejor opción. ¿Y quién lo sería? ¿Tú? Respondió mi abuela, con una dureza inusual en su tono. Porque déjame decirte algo, Lourdes, tú siempre has creído que mereces más que los demás solo por ser la mayor. Pero la verdad es que ninguno de ustedes ha pensado en lo que yo quiero. La acusación dejó a todos en silencio. Mi abuela respiró hondo, miró a cada uno de sus hijos y finalmente se volvió hacia mí, como si hasta ese momento recordara que yo también estaba allí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me preguntó. Sentí que todas las miradas de la mesa se clavaban en mí. Mi boca estaba seca, y no sabía qué responder. No era mi lugar opinar, pero, al mismo tiempo, no podía negarle una respuesta a mi abuela. Yo, creo que deberíamos hablarlo con más calma, en otro momento, dije finalmente, con la esperanza de no empeorar las cosas. Mi abuela asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Pero el resto de la familia no parecía tan satisfecho. Claro, siempre es mejor postergarlo, ¿verdad? Dijo Lourdes, con un tono cargado de sarcasmo. Así es como hemos llegado a esto. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, mi mamá, quien había permanecido callada toda la noche, decidió intervenir. Esto no se va a resolver hoy, dijo, con una firmeza que rara vez usaba. Así que sugiero que terminemos la cena en paz y dejemos este tema para después. Era un intento de apaciguar las cosas, pero no funcionó del todo. Aunque nadie respondió, las miradas que se cruzaban en la mesa decían todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente nos levantamos para servir el postre, la tensión seguía en el aire, como una sombra que nadie podía ignorar. Sabíamos que este no era el final de la conversación, sino solo una pausa en una batalla que continuaría por mucho tiempo. El resto de la cena fue un acto de teatro mal ensayado. Todos trataban de fingir que las cosas estaban bien, pero la tensión era evidente. Los cuchillos chocaban contra los platos con más fuerza de la necesaria, las conversaciones eran cortas y triviales, y los intentos de algunos primos por cambiar el tema se desvanecían rápidamente. Mi abuela permanecía en silencio, observando todo desde su lugar en la cabecera. Su expresión no era la de alguien enfadado, sino la de alguien cansado. Parecía estar sopesando algo, como si quisiera decir más, pero no encontrara el momento adecuado. Jorge, por su parte, se había hundido en su silla, su actitud desafiante de antes se había desvanecido. Ahora parecía incómodo, como si estuviera cuestionando su papel en todo este conflicto. Mi papá y Raúl seguían intercambiando miradas de complicidad, mientras Lourdes mantenía una expresión de desdén apenas disimulada. Cuando llegó el momento de servir el postre, mi tía Lourdes volvió a atacar, aunque esta vez con un tono más calculado. Mamá, entiendo que no quieras tomar decisiones apresuradas, pero es importante que pienses en el futuro, dijo, mientras cortaba con precisión un trozo de pastel. ¿Qué pasará si no haces nada? ¿Quieres que terminemos peleándonos en un tribunal? Mi abuela levantó la mirada, pero no respondió. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Fue entonces cuando Raúl decidió hablar de nuevo. Tiene razón, mamá. Si dejamos esto sin resolver, las cosas solo se pondrán peor. No es cuestión de apresurarte, pero sí de ser justa. ¿Justa? Repitió mi abuela, levantando una ceja. ¿Y qué significa ser justa para ti, Raúl? ¿Darle todo a quienes creen que lo merecen más? La sala quedó en silencio por un momento. Incluso Lourdes, siempre rápida para responder, parecía no saber qué decir. Mi papá y Raúl se miraron, pero no dijeron nada. Mi abuela respiró hondo y se puso de pie. La mesa entera la observaba, esperando lo que fuera a decir. He tomado una decisión, dijo, finalmente, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Todos se tensaron al instante. Incluso yo sentí un nudo en el estómago. Voy a dividir los terrenos en partes iguales para todos ustedes. La declaración fue como un balde de agua fría para algunos y un alivio para otros.
Lourdes frunció el ceño, como si hubiera esperado otra respuesta. Raúl simplemente asintió, mientras mi papá permanecía serio. Jorge, por su parte, parecía confundido, como si no supiera si alegrarse o sentirse traicionado. ¿Partes iguales?, preguntó Lourdes, rompiendo el silencio. ¿Incluso para Jorge? Incluso para Jorge, confirmó mi abuela, mirándola directamente. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, puede quedarse sin nada. El peso de sus palabras dejó claro que no había margen para discusiones. Esto no es lo que quería papá, murmuró Raúl, aunque lo dijo más para sí mismo que para los demás. No, no lo es, respondió mi abuela, con tristeza en la voz. Pero tampoco quería que sus hijos se destruyeran entre ellos por un pedazo de tierra. Ese comentario cerró la conversación de forma definitiva. No hubo más protestas, aunque las miradas seguían cargadas de tensión. Mi abuela, agotada, volvió a sentarse y comenzó a comer su pastel, como si nada hubiera pasado. Después de la declaración de mi abuela, la cena se sumió en un silencio extraño, como si todos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. La tensión seguía presente, pero ahora tenía un tinte diferente, menos explosivo. Era más un agotamiento colectivo, como si todos hubieran comprendido, aunque no quisieran admitirlo, que habían llegado al límite de lo que podían discutir. Jorge, con una mezcla de alivio y confusión en el rostro, fue el primero en romper el silencio. Gracias, mamá, dijo en voz baja, evitando las miradas de sus hermanos. Mi abuela no respondió. Simplemente asintió, aunque su mirada estaba fija en su plato, como si no quisiera enfrentarse a los ojos de nadie. Lourdes dejó escapar un suspiro largo y dramático, y luego se recargó en su silla, cruzando los brazos. Pues ya está decidido, dijo, con un tono que intentaba ser neutral pero no lo lograba del todo. No sé qué tan justo sea esto, pero supongo que no tenemos más opción. Raúl se encogió de hombros, pero no dijo nada. Mi papá, en cambio, apretó los labios y miró a mi abuela, como si quisiera decir algo más, pero finalmente decidió guardárselo. Es lo mejor, mamá, dijo, con una voz que intentaba sonar tranquila pero no ocultaba del todo su frustración. Si eso es lo que quieres, lo respetaremos. Mi abuela alzó la mirada y lo observó por un momento, como si quisiera asegurarse de que sus palabras fueran sinceras. Después, volvió a asentir, y con ese gesto, la conversación terminó definitivamente. Sin embargo, aunque nadie volvió a mencionar el tema, la atmósfera en la sala no se relajó. Cada quien se perdió en sus propios pensamientos, y las pocas palabras que se intercambiaron después fueron sobre cosas triviales, el clima, los planes para Año Nuevo, y las anécdotas de la infancia que siempre salían en estas reuniones. Yo me quedé observando a mi familia, tratando de entender lo que acababa de suceder. Había algo profundamente triste en esa escena. Lo que se suponía que era una celebración se había convertido en una muestra de las fisuras que llevaban años creciendo entre ellos. Cuando finalmente nos despedimos, mi abuela se quedó en la puerta, abrazando a cada uno de nosotros con una fuerza que no esperaba. Me detuve un momento después de abrazarla, y fue entonces cuando me miró y me dijo, en un tono tan bajo que casi no la escuché: lo único que quiero es que no se odien. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa. Pensé en mi abuelo, en las historias que mi abuela solía contar sobre cómo él trabajó toda su vida para darle a la familia algo que los uniera. Y ahora, esos terrenos que él había cuidado con tanto esfuerzo parecían ser la razón por la que todos se estaban alejando. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la mirada de mi abuela, en la forma en que sus palabras habían revelado más de lo que había dicho. Ella no estaba dividiendo esos terrenos solo para ser justa, estaba haciendo un último esfuerzo por mantener unida a la familia. No sabía si su plan funcionaría. Tal vez, con el tiempo, las divisiones serían aún más profundas. Tal vez nunca volveríamos a sentarnos juntos en una cena de Navidad sin sentir el peso de lo que sucedió esta noche. Pero también había una pequeña esperanza. Una parte de mí quería creer que las palabras de mi abuela, y su decisión, serían suficientes para recordarnos lo que realmente importaba. Mientras tanto, los terrenos seguirían ahí, esperando. No como un premio, ni como un botín, sino como un recordatorio de lo que mi abuelo había querido para nosotros, una familia unida, aunque fuera a pesar de nosotros mismos. Y aunque no podía estar seguro de lo que pasaría, una cosa sí sabía: esta Navidad, con todas sus tensiones, secretos y rencores, sería imposible de olvidar. Síguenos para más contenido, visita nuestro perfil para escuchar las partes completas. Si quieres compartir tu historia, mándanos un mensaje.